Hola, ¿qué tal? Nosotros somos alumnos de octavo semestre de la carrera de Ingeniería en Comunicaciones Electrónicas de Químico-Lucán. En este video les vamos a explicar la codificación Hamming. Hola, mi nombre es Eric Daniel Montiel Flores y yo te voy a explicar acerca de la codificación Hamming. Detección y corrección de errores. Código Hamming. Richard Wesley Hamming fue un matemático estadounidense que trabajó en temas relacionados con la informática y las telecomunicaciones. Sus principales contribuciones a la ciencia han sido el código Hamming, la ventana Hamming y la distancia Hamming. Publicado en 1950 por Richard Hamming, puede detectar error en un bit y corregirlo. Para errores en 2 bits se utiliza Hamming extendido, pero no corrige. Se utiliza para reparar errores en la transmisión de datos, donde puede haber pérdidas. Bits de paridad y bits de datos. En la codificación Hamming se agregan 3 bits de paridad para 4 bits de datos. Los bits de paridad se posicionan conforme potencias de 2. Los bits de datos son el resto de las posiciones. Codificaremos la siguiente palabra de 4 bits utilizando Hamming. Los bits son 1, 0, 1, 1. La enumeramos por bits, quedando A igual a 1, B igual a 0, C igual a 1 y D igual a 1. Obtenemos las paridades P1, P2 y P3 como P1 igual a A más B más D, P2 igual a A más C más D, P3 igual a B más C más D, quedando P1 igual a 1 más 0 más 1, P2 igual a 1 más 1 más 1, y P3 igual a 0 más 1 más 1. Por lo que P1 suma igual a 2, P2 suma igual a 3, P3 suma igual a 2. Entonces, P1 igual a 2 es un número par, P2 igual a 3 es un número impar, P3 igual a 2 es un número par. Y para conservar la paridad, los bits de paridad tienen que tomar los valores de P1 igual a 0, P2 igual a 1, P3 igual a 0. Ahora la palabra ya codificada quedaría como la siguiente tabla. Ejemplo, codificaremos el número 0110. Para la paridad 1 se tiene que D1 más D2 más D4 suman 1, por lo que la paridad 1 debe tomar el valor de 1. Para la paridad 2 se tiene que D1, D3 y D4 se suman y da 1, por lo que la paridad 2 debe tomar el valor de 1. Para la paridad 3 se tiene que D2, D3 y D4 suman 2, por lo que la paridad 3 debe tomar el valor de 0. Quedándonos la palabra codificada como 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Comprobación del error. Ahora supongamos que el tercer bit de derecha a izquierda cambia de 1 a 0. La nueva palabra será 1, 1, 0, 0, 1, 0. Comprobaremos el error generando la tabla y bajando cada uno de los bits de la palabra 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0 en las posiciones de cada fila de las paridades, con la finalidad de analizar cada fila de tal modo que la suma de todos los bits de dicha fila genere un número par. Ahora la suma de P1 más D1 más D2 más D4 es igual a 1, por lo que no tiene paridad esta fila, y se debe colocar un 1 en la columna de bit de paridad. La suma de P2, D1, D3 y D4 es igual a 2, y al ser un número par, se coloca un 0 en la columna de bit de paridad. La suma de P3, D2, D3 y D4 es igual a 1, y al ser un número impar, se coloca un 1 en la columna de bit de paridad. Los bits de paridad nos dicen que el error es en la posición 5. El error es en el quinto bit. Ahora se cambia ese bit y entonces tendremos el número original. Por lo tanto, se corrige el quinto bit y el dato 2 donde existía el error. Hola, mi nombre es Omar Hernández y yo les voy a hablar acerca de la implementación del circuito de Hamming. Circuito Hamming. Explicación de diseño. El circuito Hamming se divide en 3 bloques. Primer bloque,
codificación. Segundo bloque, detección. Tercer bloque, corrección. Codificación. En este bloque se obtienen los bits de paridad P1, P2 y P3 de manera teórica. P1 depende de A, B y D. P2 depende de A, C y D. Y P3 depende de B, C y D. Dichas sumas para obtener las paridades se generan con compuertas XOR, donde determina si la suma de la entrada tiene paridad o no. Detección. En este bloque se comprueban las paridades, es decir, que la suma de la paridad con los bits que lo generan debe de arrojar un número par. Corrección. En este bloque se comparan los bits de paridad que llegan en el integrado 74LS42 o 45, que es un decodificador a decimal. En este decodificador a decimal, las entradas son los bits de paridad comprobados, P1, P2 y P3, donde se observa que el bit A depende de P1 y P2, el bit B depende de P1 y P3, el bit C depende de P2 y P3, y el bit D depende de P1, P2 y P3. Ahora bien, si existe un error, compara los bits de entrada con los bits generados en el decodificador, de tal manera que el bit A se genera con el dígito 3, el bit B se genera con el dígito 5, el bit C se genera con el dígito 6 y el bit D se genera con el dígito 7. Hola, yo soy César Pérez, les voy a hablar acerca de la simulación del circuito Hamming. Ahora tenemos la simulación del circuito de corrección Hamming en el software Proteus. En el primer bloque, que es el de codificación, vamos a tener un código de prueba. Nuestro código de prueba será 0, 1, 1, 0. Bueno, con base en las fórmulas teóricas se generan los bits de paridad por medio de compuertas OR. En la etapa de comprobación se verifican las paridades por medio de un arreglo de compuertas XOR, las cuales deben generar un número par. Los bits tienen que ser iguales a los generados en la etapa de codificación. Ahora procederemos a correr la simulación. Como podemos darnos cuenta, los bits generados en la etapa de codificación son los mismos bits que tenemos a la salida. Ahora, en la etapa de corrección, conforme a la tabla mostrada anteriormente de la dependencia de los bits A, B, C y D con los bits de paridad, como resultado nos genera el mismo mensaje. Ahora procederemos a introducir un error en el bit D. Se abre el dip switch correspondiente a este bit. Observamos que a la salida del bit 0 se ha activado el error. Ahora procederemos a la corrección del error por medio de un puente mandado a positivo, el cual se conecta directamente al pin D. Ahora procedemos a correr nuevamente la simulación. Por medio de este puente podemos ver que el error se ha corregido mostrando el mensaje original. Bien, ahora les vamos a explicar cómo es que funciona el circuito. Como podemos ver, este dip switch es donde vamos a generar la palabra de 4 bits. Podemos ver que esta etapa es la etapa de codificación de Hamming. Este otro dip switch representa la zona donde nosotros podríamos ingresar bits de error. Todas estas otras compuertas nos sirven para comprobar esos bits de paridad y corregir si es que existe algún error. Finalmente, con los LEDs podremos ver representado el dato que ha llegado. Ahorita el switch de error está totalmente desactivado. Por lo tanto, al yo enviar cualquier bit, llega sin ningún error.
Ahora procederemos a insertar en nuestro circuito una palabra de 4 bits. Nuestra palabra será 0, 1, 1, 0. Como podemos ver, nuestros bits llegan sin ningún tipo de error. Ahora, por medio de este bit switch, procederemos a insertarle un error en el bit D y puentear este cable que va de positivo al mismo bit del D del switch. Como podemos ver aquí, aunque tenga yo un 1 o un 0, vemos que el circuito está corrigiendo correctamente.